Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 20. Tadano-kun está consiguiendo los dígitos. Han pasado alrededor de 2 semanas desde que Tadano desafió al club de karate y ha estado bastante ocupado desde entonces. Por un lado, había estado pasando sus días en la escuela junto a Komi, familiarizándose cada vez más con la hermosa niña a medida que pasaba el tiempo. Estaban tan cerca ahora que, cada vez que se veían, si alguna vez no era él caminando hacia ella, siempre era ella caminando hacia él. De hecho, a Tadano le costó mucho evitar colmarla de afecto cada vez que ella casualmente elegía seguirlo como un patito. Najimi incluso se había burlado de Tadano al respecto, diciendo que los dos eran como bombillas magnéticas o algo así. Siempre tratando de permanecer unidos y de iluminarse en la presencia del otro. Había llegado al punto de que los rumores sobre ellos habían comenzado a surgir. Obviamente, no era nada parecido a que los dos estuvieran saliendo. Más bien, era la jerarquía de su relación lo que estaba en duda. Al ver que Tadano siempre parecía hacer todo lo posible para ayudar a Komi y que ella era la única que podía hacerlo sonreír constantemente, todos pensaron de inmediato que Komi había encontrado de alguna manera una manera de domesticar a la bestia salvaje y autoritaria, Tadano. Ito. Tal vez a Tadano incluso le gustaba Komi, ya que siempre parecía tan feliz a su alrededor. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, pensó que Komi estaba enamorado de Tadano. ¿Por qué? Porque a pesar de todo su vasto conocimiento, poder y habilidad, Tadano era demasiado simple y ordinario. Como estudiantes de secundaria inmaduros sin ideas completamente cimentadas sobre el amor, nadie podría imaginarse que el gran y hermoso Komi-sama le guste a alguien como Tadano. Y mucho menos salir con él. Ahora, seguro, si Tadano fuera un tipo alto y guapo con una personalidad decente, entonces tal vez la personalidad aterradora que había construido sería incluso encantadora a su manera. Como un chico malo de un manga o algo así. Sin embargo, sin una buena apariencia de la que hablar, una pésima reputación y una fuerte disposición hacia la violencia. No. De ninguna manera. A Komi no le podía gustar Tadano. Con estos pensamientos en mente, muchos incluso elogiaron en silencio a Komi por ser tan astuta e ingeniosa en sus tratos personales. Verdaderamente un genio social además de ser una belleza explosiva. Tener al delincuente más importante de la escuela a tu entera disposición y como tu propio guardaespaldas personal, nada menos. Como era de esperar de Komi-sama. Con la belleza fría y etérea de Komi y la presencia peligrosa e intimidante de Tadano, verlos caminar juntos todos los días fue realmente un espectáculo para la vista. Mucho más allá de ser inaccesibles, los dos no eran diferentes a Moisés que partía el Mar Rojo donde quiera que iban. Muy pocos incluso los miraron durante demasiado tiempo, ya que su miedo a Tadano era un obstáculo demasiado grande para que cualquiera de ellos lo cruzara. Bloquear accidentalmente los ojos con el rey demonio. No, gracias. Pero, por supuesto, nada de esto quitó el hecho de que todos todavía estaban bastante celosos de Tadano, incluso si solo era un simple guardaespaldas. Un guardaespaldas realmente aterrador. Aparte de esto, Tadano también terminó sus estudios de historia e incluso repasó su japonés, ambas materias se pusieron al día con el resto y alcanzaron el estado de graduación. Con solo leer un poco durante sus clases, Tadano finalmente completó su educación secundaria sin ningún problema. Y solo en sus primeras semanas de escuela, nada menos. Incluso Tadano se estremeció un poco ante su propia genialidad, pero sabía que uno no debería mirarle los dientes a un caballo regalado, así que se encogió de hombros lo mejor que pudo. Ahora que había terminado sus estudios secundarios, podía concentrarse en cosas más interesantes de nivel universitario. Nada práctico en este momento, por supuesto, pero la investigación teórica no debería ser un problema para él, con internet fácilmente disponible a su disposición. ¿Por qué diablos seguía eligiendo ir a la escuela cuando ya sabía todo lo que se enseñaba? Bueno, eso es porque no tenía elección. En Japón, solo se podía saltar el último año de secundaria y el último año de universidad. Realmente no hay niños genios asistiendo a universidades aquí.
Por ahora, Tadano ya tenía muchas ideas en la cabeza sobre qué debería investigar exactamente, ahora que era libre de hacerlo. Las ideas que tenía seguramente lo beneficiarían mucho a largo plazo. Sin embargo, todas estas ideas requerirían dinero para implementarse, y mucho. Por suerte, él ya tenía un plan para eso también. Hablando de eso, Tadano hacía tiempo que había terminado de escribir el primer volumen de Suzumiya Haruhi. Pensando que tener una amplia gama de ingresos probablemente sería mejor que simplemente depender de una sola fuente, Tadano también había escrito a máquina los primeros volúmenes iniciales de otras 4 novelas respectivas. Para Arumajutsu sin índice esa vez me reencarné como Limo Maouka Koukou no Retousei Kajero Aturdimiento. Estos fueron todos los éxitos de ventas en su vida anterior, por lo que Tadano no pensó que obtener un ingreso decente de ellos sería un gran problema. El dinero engendra dinero. Y Tadano planeaba hacer pleno uso de este hecho. Sí, o mejor dicho, cuando gane suficientes fondos para marcar la diferencia, entonces usará ese dinero como capital inicial para invertir en el mercado de valores, y finalmente ganará dinero real. Podría estar listo para la vida con solo escribir su historia, pero Tadano quería más. No solo quería hacerse rico, sino dejar su huella en el mundo como uno de los más grandes que jamás haya existido. Lo que Tadano quería hacer era hacer una IC, interfaz cerebro-computadora. Completamente funcional. Con él, cosas como Full Dive VR serían posibles, lo que a su vez haría posible muchas otras cosas también. Extremidades protésicas perfectamente controladas, no, prótesis perfecta nada. Dar ojos cibernéticos a un ciego y oídos cibernéticos a un sordo no era imposible. Los dispositivos AR, realidad aumentada, serían la siguiente mejor opción, reemplazando el teléfono moderno. Incluso las máquinas de guerra y de construcción se beneficiarían de esta nueva tecnología. Y Tadano sería el que haría que todo sucediera. Eventualmente, siempre y cuando haya alcanzado un nivel satisfactorio en su investigación, para entonces tendrá suficiente dinero para construir su propio negocio. Un negocio que, a su vez, le haría ganar aún más dinero. Mucho más dinero. Montar dragones, VR. Ayudar a los necesitados, prótesis. ¿Y ganar dinero mientras lo hace? ¿Quién no querría hacer eso? Y lo mejor de todo, lo lograría todo sin tener que depender de nadie más para empezar. Un multimillonario verdaderamente hecho a sí mismo. Pero, por supuesto, nada podría ir tan bien como lo hacía en la cabeza de uno, ya que la vida era una perra fría y todo. Sin embargo, para eso estaba la planificación meticulosa, y Tadano era un gran planificador. En cualquier caso, solo podía hacer todo lo posible para tratar de obligar a Lady Luck a favorecerlo, ahora y en el futuro. Finalmente, la noticia que hizo que todos hablaran y que hizo que Tadano se sintiera un poco extraño fueron los desafíos del club de artes marciales que había estado lanzando desde su primer desafío. Todos habían hecho una especie de juego para apostar sobre quién sería el próximo club en enfrentarse al gran malo Tadano y quién sería el que finalmente lo vencería. Aikido, Judo, Jujutsu, Muay Thai, Taekwondo, etc. En Itan Private High School, había un sabor diferente de artes marciales para todo tipo de bichos raros excéntricos. Sorprendentemente, dado que Tadano solo desafiaba a los capitanes de los clubes de artes marciales estaban mucho más dispuestos a acomodarlo. A diferencia de antes, Tadano fue bastante amigable con los capitanes e incluso les ofreció un favor a todos por luchar contra él, con 3 favores otorgados a cualquiera que pudiera vencerlo. Con él siendo considerado rápidamente como uno de los chicos más fuertes y, a regañadientes, más inteligentes de la escuela, un favor de él no era algo de lo que burlarse, por lo que era suficiente para sofocar cualquier insatisfacción que cualquiera de los capitanes pudiera haber tenido. Todos eran luchadores también, por lo que pronto todos se divirtieron con eso, cada uno de ellos esperando ser el que finalmente derrotara a Tadano. Si bien algunos eran mucho más difíciles que otros, Tadano de alguna manera había logrado ganar todas sus peleas contra ellos, y solo usando sus respectivas artes marciales, nada menos. Sin embargo, esto no fue lo que hizo que Tadano se sintiera extraño de arrepentimiento. Era el hecho de que todos los capitanes eran bastante excéntricos. El capitán de Aikido era un chico bonito y extravagante que siempre parecía tener una rosa a mano por alguna razón. El capitán de Judo era un llorón gigante que lloraba ríos, incluso por las cosas más pequeñas. Había sollozado y se había disculpado en exceso incluso mientras tiraba a Tadano como un muñeco de trapo.
El capitán de Jujutsu estaba extremadamente distraído. La mitad del tiempo, Tadano pensó que estaba completamente drogado, pero aparentemente, así era como estaba. El capitán de Muay Thai era ruidoso y bullicioso. Era literalmente el tipo de persona que se golpea la cabeza contra una pared de ladrillos para mostrar su emoción. El capitán de Taekwondo era completamente pesimista. Siempre parecía desplomarse por todas partes, constantemente diciendo cosas negativas de una manera sombría. Era prácticamente el Yore de Winnie the Pooh excepto por el hecho de que era extremadamente violento cuando estaba enojado. E incluso Gusiken, el capitán de karate. Era extraño a su manera, ya que el tipo constantemente intentaba actuar como un guerrero de los viejos tiempos por alguna razón. Básicamente era un karateka chuuli. Ni siquiera pensó nada aparte de la historia porque un guerrero no tiene necesidad de esas cosas. El tipo era un completo idiota en cualquier cosa menos en karate. Tadano en realidad se sintió tonto por esperar pelear contra alguien normal en esta escuela. Sin embargo, no era como si ninguno de ellos fuera mala gente. Todos lo habían tratado bastante bien a pesar de todos los rumores en su contra, e incluso habían aprendido nuevos estilos de artes marciales gracias a ellos. Pero seguían siendo bichos raros al final sin importar cómo lo hicieses. Solo esperaba que debido a todos ellos un favor no vendría a morderlo en el trasero más tarde. Tadano se sentó en su escritorio, mirando distraídamente por la ventana. Su mente realmente no estaba pensando mucho en nada en este momento, ya que vaciar su cabeza de cualquier distracción generalmente lo ayudaba a relajarse por alguna razón. Sin pensar mucho en ello, la mirada de Tadano naturalmente se desplazó hacia Komi. Era bastante gracioso lo pintorescamente casual que era con todo lo que hacía, incluso cuando solo estaba haciendo algo normal. En este momento, solo se sentó allí, obedientemente prestando mucha atención a la clase y, sin embargo, todavía parecía que pertenecía a una foto famosa sin siquiera intentarlo. En realidad, fue un poco injusto. Los dos se habían vuelto mucho más cercanos, y Tadano la había acompañado a su casa en más de una ocasión. Sin embargo, todavía dudaba un poco en mostrarle demasiado de sí mismo y cualquiera de sus tendencias violentas. Tadano incluso finalmente optó por no contarle mucho sobre sus peleas con los capitanes del club, prefiriendo evitar el tema en general y hablar con ella sobre otras cosas. No era como si estuviera tratando de mentirle. Él simplemente no le estaba contando todo. No, eso fue igual de malo, ¿no? Tadano casi se rió entre dientes de lo desgarrado que se sentía por algo aparentemente tan simple. Tal vez en realidad solo estaba preocupado por asustarla. Después de todo, había llegado a gustarle realmente Komi. No quería que ella se preocupara, pero más que eso, no quería que ella pensara menos en él. En ese momento, Komi se giró para mirarlo, como siempre lo hacía cuando pensaba que él no estaba mirando, y sus ojos se encontraron con los de Tadano. Sobresaltada, Komi rápidamente desvió la mirada como si la hubieran atrapado haciendo algo malo, lo que fácilmente hizo que Tadano sonriera. Mantuvo los ojos al frente, pareciendo un poco a un niño al que atraparon con la mano en el tarro de galletas, hasta que finalmente sintió que él apartaba la mirada sin decirle una palabra. Pareciendo bastante aliviada, Komi luego procedió a mirar con cautela a Tadano, no muy diferente de un gato curioso, pero con una planificación mucho más cuidadosa de lo habitual en su enfoque. Tadano, que podía ver sus acciones perfectamente con su visión periférica mejorada, ya tenía ganas de burlarse de ella al respecto. Sin embargo, se las arregló para mantener la calma y de alguna manera mantuvo una mirada de claro desinterés en su rostro. Komi pronto recuperó su confianza con sus miradas furtivas, y eventualmente volvió a concentrarse en la observación cuidadosa. Fue en ese momento en el que Komi había mantenido sus ojos en él por solo un segundo de más que Tadano instantáneamente se giró para mirarla, lo que la hizo retroceder sorprendida. El movimiento repentino que hizo que el escritorio de Komi rozara el suelo. Chirrido todos en la habitación se dieron la vuelta para mirar, confundidos sobre quién y qué había hecho el ruido, solo para ver dos figuras temblorosas que intentaban y no lograban ocultar sus expresiones. Mientras que Tadano parecía que estaba tratando de contener la risa, Komi parecía que quería acurrucarse y encogerse. Estaba tan avergonzada. Durante el descanso entre clases, Komi le sostuvo un objeto en la mano a Tadano. Había un brillo en sus ojos, a pesar de su expresión impasible, que desprendía la clara sensación que estaba mostrando.
Uno difícilmente creería que había estado temblando de vergüenza solo unos minutos antes por la forma en que estaba actuando actualmente. ¿Teléfono nuevo?, preguntó Tadano, mirando con curiosidad el dispositivo en su mano. Komi asintió en confirmación, aparentemente muy feliz de haber adquirido su antiguo teléfono plegable. Tadano se rió entre dientes al verla así antes de sacar suavemente su propio teléfono celular y presentárselo a ella, a su vez. Eso es genial. Intercambiemos números entonces, Komi. Komi estaba un poco sorprendida por la manera casualmente directa en que Tadano le había preguntado eso, e incluso se sintió más que un poco envidiosa por su asombrosa cantidad de confianza en sí mismo. Los dos intercambiaron teléfonos celulares y comenzaron a escribir su información de contacto, y Komi se sorprendió gratamente de lo fácil que fue obtener el número de teléfono de Tadano. Incluso sintió que los latidos de su corazón se aceleraban un poco mientras escribía, teniendo esta extraña y ansiosa sensación en su pecho como si los dos estuvieran haciendo algo realmente emocionante y de gran importancia. Que, en cierto modo, lo eran. Eventualmente, Tadano le devolvió su teléfono y Komi sintió que sonreía un poco cuando vio a su nuevo contacto. Tadano Ito. Su primer y más cercano amigo. Hablar y estar con Tadano siempre fue divertido. Cuando hablaban, él siempre parecía entenderla increíblemente bien, a veces incluso más que ella misma. E incluso la había ayudado a acercarse a Hinaka cuando a Komi le resultó difícil comunicarse con ella sola al principio. Él fue amable. Él era confiable. Él estaba comprendiendo. Las cosas eran tan simples, tan fáciles, con Tadano a veces se sentía como si hubieran sido amigos durante años cuando solo habían sido unas pocas semanas. Simplemente era el mejor, y Komi descubrió que disfrutaba estar con él cada día más. Incluso si él tendía a molestarla mucho, algún día, ese teléfono se llenará con más contactos de los que sabrás qué hacer, declaró Tadano, sacando a Komi de su ensimismamiento. Komi miró hacia arriba para ver a Tadano, mostró una sonrisa alentadora, la que hizo que su corazón se hinchara con algo que aún no podía identificar. Pero por ahora, probablemente deberías conseguir los que puedas, ¿verdad? Komi inmediatamente entendió lo que quería decir, y asintió, sintiéndose emocionada con las palabras de aliento de Tadano. Cuando se levantó para ir a buscar el número de Najimi, solo se había alejado unos momentos cuando de repente recibió un mensaje en su teléfono. Curiosa, Komi abrió sus mensajes para leer el texto que Tadano aparentemente le había enviado. La cara que pone cuando miras a alguien en secreto es realmente linda, Komi. Punto interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Komi inmediatamente se dio la vuelta para mirar a Tadano, solo para verlo mirarla con una expresión inocente en su rostro, a pesar del teléfono claramente visible en su mano. Él le dio un gran pulgar hacia arriba y un puñetazo. Pelea. Posó como para alentarla más, pero nada de eso pudo evitar que el rostro de Komi se sonrojara por completo después de leer su mensaje de texto. Komi luego procedió a tambalearse a tientas en un pánico impulsado por la vergüenza, sin saber si explicarse, salir corriendo del aula o enterrarse en un agujero. Capítulo 21. Tadano-kun es el jefe. Era un día brillante y soleado y, sin embargo, los miembros de la clase 1-1 de la escuela secundaria Itan estaban sentados con tristeza en sus escritorios. Había que tomar una decisión hoy que no parecía entusiasmar a nadie en lo más mínimo. Muy bien, clase. Decidamos sobre los representantes hoy, declaró la maestra de salón, levantando sus grandes y circulares lentes para producir un destello resplandeciente. Aunque tenía la apariencia de una dama de oficina remilgada y formal, con sus anteojos grandes, el cabello atado en un moño y su labio superior tieso. En realidad, era simplemente perezosa, egocéntrica y prefería jugar juegos en línea. Su teléfono por hacer su trabajo. Esta actitud se acentuó aún más a través del chándal arrugado que vestía actualmente y la manera casual en la que se paraba, pareciendo no importarle mucho nada. Primero está el presidente de la clase. El perro de arriba. ¿Algún voluntario? Sensei preguntó, su mirada haciendo un barrido completo alrededor de la habitación. Por lo general, había al menos un estudiante demasiado entusiasta al que le gustaba hacer cosas como esta. Sin embargo, hoy nadie levantó la mano. En cambio, todos eligieron mirar hacia otro lado y permanecer en silencio. Por supuesto que no, dijo Sensei con un suspiro.
Montón de vagos buenos para nada. Pensó hipócritamente. ¿Alguien aquí que ustedes recomienden, entonces? Las nominaciones también están bien. Inmediatamente, como en respuesta a su pregunta, las cabezas de todos giraron para mirar en la misma dirección. El individuo que fue reverenciado por todos en la clase y que fue la primera persona que vino a la mente cuando alguno de ellos pensó en un líder. Komi Shoko. Si bien todos dentro de la clase admiraban o incluso apreciaban a Komi, si alguna vez hubo alguien aquí que pudiera considerarse un fanático completamente ciego al amor, que probablemente debería ser menospreciado, entonces sin duda sería Yamai Ren. Yamai se levantó de su asiento con su habitual sonrisa brillante antes de levantar una mano para hablar. Sensei, creo que Komi-san encaja perfectamente para ser presidente. Ella orgullosamente proclamó, su voz llena de más que un poco de reverencia. Quiero decir, ella siempre es tranquila, elegante, carismática, bonita, tiene los hermosos encantos de una mujer madura, pero tiene muchas cosas lindas con motivos de gatos negros. La longitud de la uña en su dedo índice es la proporción áurea. Ella es 168 centímetros de altura con sus piernas de 84 centímetros de largo, su zancada es de 50 centímetros, su tipo de sangre es... No. Alguien de repente interrumpió a Yamai, y la atmósfera de toda la clase cayó varios grados simplemente por quién era. Un tirano malvado del que todos se habían estado relajando sin saberlo debido a lo silencioso y relajado que había sido últimamente. Tadano, que obviamente había visto cómo se desarrollaba todo, ya estaba teniendo dolor de cabeza por las payasadas de todos. Mirando a Komi, era evidente que la chica en serio no quería hacerlo. Estaba temblando y tenía ojos que parecían gritar no quiero esto. Y, sin embargo, todos seguían mirando en su dirección con miradas llenas de expectativa. Fue completamente ridículo. ¿Por qué todos pensaron inmediatamente en Komi cuando se les pidió que nominaran a un representante de clase? ¿Eran estúpidos? Especialmente Yamai, quien estaba tan cegada por su perverso amor por Komi que no podía ver ninguna de sus fallas incluso si la abofeteaban. Si bien Tadano se preocupaba mucho por Komi, aún sería el primero en admitir que ella no era exactamente el tipo de líder. Diablos, ella ni siquiera quería ser del tipo líder. Si de repente arrojaran el puesto de representante de clase en su regazo de esta manera, lo único que lograría sería hacer que Komi se sintiera miserable. Y Tadano simplemente no era del tipo que se quedaba de brazos cruzados y observaba cómo sucedía algo así. Yamai se dio la vuelta, su cuello prácticamente crujiendo, y miró con odio a Tadano, su sonrisa completamente congelada por la furia. ¿Qué? Preguntó ella, con un borde peligroso evidente en su voz. Sin embargo, a Tadano le importaba una mierda. Dije que no. Afirmó con firmeza, su expresión inmóvil. Voy a detener tu perorata psicópata allí y decirte, junto con todos los demás aquí, que Komi no será el presidente de la clase. Tadano miró a todos con seriedad para transmitir su punto de vista y dejar muy clara su postura al respecto. Así que elige a alguien más. Como Tadano estaba ocupado mirando a todos, no prestó atención a Komi, que miraba en su dirección junto a todos los demás. Mientras el resto de la clase hacía muecas o trataba de no llamar su atención, Komi miró a Tadano con ojos cálidos y llenos de confianza. Probablemente notó cómo se sentía ella acerca de todo e inmediatamente decidió, allí mismo, hablar. Si bien sus sentimientos eran un poco confusos en este momento, aún sabía que se sentía inmensamente agradecida de que Tadano fuera su amigo. Sabía que él era confiable, pero eran momentos como estos, en los que él tan natural y fácilmente decidía ayudarla, que de alguna manera siempre la hacían sentir la mayor cantidad de mariposas en el estómago. Si tuviera que nombrar el sentimiento, entonces probablemente sería, seguro. Sí, seguro. Como si no importara lo que pasara, mientras Tadano estuviera allí, a su lado, todo estaría bien. Honestamente, era tan confiable que la hizo sentir un poco culpable. ¿Qué hizo ella exactamente para merecerlo? Cuando estaban juntos, ¿no era ella solo una carga? ¿No tomó ella más de él de lo que recibió? ¿Cómo podría cambiar eso? Convertirse en alguien en quien Tadano pudiera confiar, aunque sea un poco, parecía imposible. Sin embargo, Komi descubrió que todavía quería intentarlo. ¿Eso la hizo útil o simplemente más egoísta? Komi no estaba seguro. Yamai miró a Tadano y rechinó los dientes de pura frustración. ¿Por qué nunca podía quedarse callado?
¿Por qué estás tan en contra, eh? ¿Quieres ser el presidente de la clase tan malo o algo así? ¿Es eso?, preguntó ella, su voz llena de rabia e indignación apenas contenidas. Honestamente, no dejaría pasar tal cosa por él. Probablemente escuchó al maestro decir perro superior. E inmediatamente no le gustó la idea de tener a alguien por encima de él. Pero si era Komi el elegido, ¿por qué estaba tan en contra? Estaba bastante claro que los dos habían formado algún tipo de amistad y una bastante cercana. Aunque odiaba admitirlo, los dos siempre se veían juntos hoy en día, por lo que no era como si se odiaran. Lo que hizo que las acciones actuales de Tadano fueran aún más confusas. ¿Por qué no la estaba apoyando? Después de que ella le hiciera la única pregunta que tenía sentido para ella, Tadano no estuvo de acuerdo de inmediato y, en cambio, le frunció el ceño, lo que solo aumentó su confusión. Yo. ¿Presente de clase? Sí, al diablo con eso. Tadano prácticamente escupió ante la sugerencia. Su expresión se arrugó en una de disgusto. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? Comenzó Yamai, su ira y confusión alcanzando un punto febril. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Tadano la interrumpió rápidamente. ¿Honestamente crees que Komi quiere ser la presidenta de la clase? ¿Pensaste que tirarle esa mierda encima la iba a hacer feliz? Perra tonta, ¿qué maldita muerte cerebral tienes? Tadano cuestionó con acidez, mirándola como si estuviera mirando un insecto. Yamai estaba tan furiosa que ahora se quedó sin palabras hasta que finalmente logró responder. «De pedazo de...» ¡Bam! Yamai fue interrumpido una vez más por un fuerte golpe que resonó en toda la habitación. Todos se giraron rápidamente para mirar la fuente del sonido, solo para ver a Najimi parada sobre su escritorio con una expresión de fuego en su rostro. «Estoy de acuerdo con Tadano-kun», exclamó, mirando directamente a todos en la habitación. ¿Cómo se atreven a rebajarse tanto como para empujar esta posición a Komi-san? Estaban todos esperando que ella hiciera todo el trabajo por ustedes. No tienen vergüenza. Todos parecieron retroceder ante lo enojado que parecía Najimi, y algunos incluso parecían un poco avergonzados después de haber sido llamados por sus acciones. Sin embargo, las siguientes palabras de Najimi tomaron a todos con la guardia baja una vez más. ¿Honestamente crees que el título de presidente de la clase es lo suficientemente apropiado para nuestro gran Komi-san? Najimi de repente saltó en su asiento y pisoteó su escritorio antes de extender sus brazos como un profeta gritando sus creencias. Exijo que Komi-san reciba un título más alto. Uno que realmente la honre por lo que es. ... Todos, incluido Yamai, se quedaron completamente sin palabras ante la proclamación de Najimi. Por lo general, tal cosa solo se llamaría excesiva, sin embargo, en lugar de reírse, estar en desacuerdo o burlarse de ella, todos pronto comenzaron a murmurar sus acuerdos. Incluso la propia Yamai lloró un poco al darse cuenta de lo equivocada que había estado e inmediatamente también estuvo de acuerdo con Najimi. Ella tiene razón, ella tiene razón. Es justo como dijo Najimi. Decidamos qué puesto debería tener Komi-san. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, Está bien, la posición de Komi en esta clase será diosa. Afirmó la maestra con firmeza, su voz transmitía tanto entusiasmo ahora como al comienzo de la clase. Todos vitorearon o aplaudieron excepto dos personas. Evidentemente, Tadano y Komi. Maldita sea, Najimi. Tadano se quejó en su cabeza. Después de eso, Najimi había tomado el control total de la clase y había guiado a todos a votar por nuevos puestos. Ahora estaba de pie junto a la maestra de salón con tiza en la mano y una gran sonrisa tonta en su rostro. Aparentemente, solo para Tadano estaba claro que Najimi estaba haciendo todo esto solo por diversión y que había planeado hacerlo todo desde el principio. Justo cuando Tadano se reprendía a sí mismo por no vigilar mejor a Najimi, el ser en cuestión volvió a hablar. Muy bien, muchachos, ahora que hemos decidido el título de Komi-san, es hora de pasar a la siguiente orden del día. Dijo Najimi gravemente, su rostro era una máscara de siniestro presentimiento. Tadano ya se encontró frunciendo el ceño incluso antes de que ella dijera una palabra. Debemos decidir sobre un título para Tadano-kun. Dijo seriamente.
Todos inmediatamente hicieron una mueca y parecía que no querían. Sin embargo, Najimi continuó rápidamente antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar. En esta clase, tenemos dos figuras prominentes. Todos los conocemos, y una sola palabra de cualquiera de ellos sería suficiente para afectar a toda la clase. Uno es obviamente Komi-san, por lo que el otro solo puede ser. Najimi intencionalmente se apagó, una sonrisa ampliándose en sus labios. Tadano-kun. Todos pensaron casi al mismo tiempo. Así es, Tadano-kun. Dijo Najimi con una sonrisa. Entonces, si le damos un título a uno de ellos, es correcto que también le demos un título al otro, ¿verdad? Todos en la clase tenían miradas de realización convencida cruzando sus expresiones, y todos finalmente asintieron con asombrado reconocimiento. Najimi tenía razón, era tan obvio. Solo lo correcto. Mi trasero. No tienes que hacer nada. Tadano replicó en su cabeza. Ahora, decidamos un título para Tadano-kun. Dijo Najimi con una sonrisa feliz, y todos asintieron antes de continuar. Está bien, el primero en la lista es. Najimi murmuró mientras escribía el primer nombre. Rey Demonio. Ahora, levanta la mano si crees que este es un título apropiado. Najimi ordenó antes de levantar su mano izquierda. Tadano sintió que se le encogía el estómago de horror al ver caer primero el título más gordo. Oí. Es un título terrible. ¿Cómo fue elegido primero? ¿Qué estamos en tercer grado? Espera, ¿por qué están todos levantando la mano? Tadano replicó ferozmente, con dolor real en su voz mientras miraba alrededor de la habitación y vio que casi todos comenzaban a levantar la mano. Sin embargo, nadie hizo contacto visual con él y no dijo nada mientras apartaban la mirada de él, decididamente sin bajar las manos. Incluso Najimi lo ignoró y continuó como si nada hubiera pasado. Bien. Sabía que a todos les gustaría ese, jaja. De todos modos, el siguiente es. Najimi se rió entre dientes antes de escribir el siguiente título. Punch. La clase comenzó a levantar la mano nuevamente, todos asegurándose de no mirar a Tadano, quien miró fijamente a la pizarra y luego a todos con incredulidad. Ustedes, cabrones, están empeñados en llamarme delincuente, ¿no es así? Y así fue durante un tiempo, con Najimi enumerando nombres, todos votando y Tadano respondiendo. Eso es hasta que surgió el último nombre, jefe. Todos esperaban la réplica que inevitablemente vendría. Sin embargo, cuando no fue así, todos se giraron para mirar a Tadano confundidos. Ya es suficiente. Se quejó Tadano, algo poco convincente, mientras miraba hacia otro lado. ¿Dudaste, Tadano-kun? Todos pensaron mientras miraban inexpresivos al gruñón Tadano. Está bien, parece que este es aprobado por Tadano-kun. Najimi sonrió con entusiasmo antes de dibujar una estrella junto al título jefe. ¿Najimi? ¿Por qué una estrella? Preguntó uno de los estudiantes con la mano levantada para llamar su atención. De repente, todos sintieron curiosidad, ya que no habían pensado que hubiera alguna razón para ello. Najimi se dio la vuelta y miró a todos con incredulidad antes de hablar. Bueno, las estrellas de 5 puntas se ven a menudo en los rituales demoníacos, ¿verdad? Dijo con total naturalidad, una brillante sonrisa bordeando su expresión. Exclamación de cierre. Todos asintieron comprendiendo, aparentemente completamente convencidos a pesar de la vaga respuesta. ¿Por qué vine a esta escuela? Tadano pensó con amargura. La posición de Tadano en esta clase será jefe. Sensei suspiró con exasperación. Todos aplaudieron cortésmente, un nivel de entusiasmo claramente más bajo en comparación con el anuncio del título de Komi. Rey Demonio tenía más votos, pero aún teníamos que inclinarnos hacia un título que le gustaría a Tadano-kun. Najimi se encogió de hombros con impotencia. ¿No te alegra que hayamos votado una vez más solo por ti, Tadano-kun? Le preguntó a Tadano, quien actualmente descansaba su cabeza contra su escritorio en silencio. Había degenerado en este estado después de un tiempo, y estaba muy claro que había terminado con todos y con todo en este momento. En lugar de hablar, Tadano optó por simplemente gruñir una respuesta mientras yacía muerto como un cadáver en su escritorio. Todos lo miraron con curiosidad debido a esto. Con toda honestidad, esperaban que él actuara con mucha más violencia hacia su pequeño acto de rebelión.
Claro, había sido lo suficientemente amable con todos en estos días, pero todos habían pensado que era algún tipo de acto. Como un dragón dormido que inmediatamente lanzaría fuego sobre ellos a la menor ofensa. Sin embargo, Tadano no les había dado puñetazos, patadas o revés a ninguno de ellos. Acababa de quejarse, y eso fue todo. Era Tadano, quizás no tan mal tipo. Todos ustedes saben que todavía tenemos que nombrar un presidente de la clase, ¿verdad? El maestro de salón preguntó un poco incrédulo. Oh mierda, tienes razón. Najimi maldijo, aparentemente ya había olvidado el punto de toda esta reunión. Lo siento, Sensei. Está bien, muchachos, votemos por... No. Najimi estaba a punto de hacer que todos votaran, pero fue interrumpida por una voz siniestra que provocó un escalofrío en la columna vertebral de todos. Como si de repente se hubiera dado cuenta de algo, Tadano se levantó con una sonrisa maliciosa en su rostro antes de hablar mientras miraba a su alrededor. Acabo de convertirme en el jefe, ¿verdad? Eso significa que puedo designar a quien obtiene el puesto. Declaró con total naturalidad, sus ojos llenos de una oscura especie de diversión. Todos se tensaron de inmediato ante las palabras de Tadano, y rápidamente se les recordó exactamente qué tipo de persona era Tadano. Él era malo. Era realmente muy malo. Tadano giró la cabeza para mirar alrededor un poco antes de levantar la mano para señalar a alguien. Yamai. Ahora eres el presidente de la clase. Ordenó Tadano, sin dejar prácticamente lugar a discusión. Yamai estaba tan aturdida que sus ojos se abrieron como platos antes de tartamudear una réplica. ¿Por qué yo? Yo no. ¿Qué? Pensé que considerabas el puesto un gran honor. Quiero decir, seguiste molestando a Komi al respecto. Cuestionó Tadano, su rostro era una máscara de confusión. Hizo un gran espectáculo frotándose la cabeza con desconcierto antes de abandonar inmediatamente el acto para sonreírle malévolamente. ¿Ves? No es tan divertido en el otro lado, ¿verdad? Yamai se quedó completamente sin palabras ante eso, y miró a Komi solo una vez antes de apretar los dientes y quedarse callada. Tadano la miró con frialdad durante un par de segundos más antes de encogerse de hombros y hablar con un suspiro. Sin embargo, no soy un tipo sin corazón, así que los someteremos a votación. Tadano levantó la voz y miró a todos para dirigirse a la clase. Aquellos que no quieran que Yamai sea presidente, levanten la mano, y aquellos que estén de acuerdo con eso, no lo hagan. Tadano y Yamai se miraron el uno al otro, uno burlándose mientras el otro fulminaba con la mirada. Finalmente, Yamai se obligó a apartar los ojos de los de Tadano y miró a su alrededor con la esperanza de que alguien se hubiera puesto de su lado. Sin embargo, nadie levantó la mano. Mientras que la mayoría apartó la mirada de Yamai, sin querer encontrar su mirada, algunos la miraron con expresiones de impotencia. Levantar la mano no la ayudaría de manera sustancial, ya que la mayoría de la clase ya la había abandonado. Yamai no fue una elección terrible para presidente de la clase, y además de eso, tampoco era exactamente un gran castigo para ella convertirse en uno. Mirando los hechos, no había ninguna razón real para que alguien levantara la mano. Sin embargo, el hecho es que nadie se puso de su lado en este momento, lo que quizás se convirtió en el mayor golpe para Yamai. Tadano se tomó su tiempo para mirar a su alrededor por un momento, y al ver que nadie levantó la mano, respiró hondo de satisfacción antes de hablar. Dios, amo la democracia. Todos se estremecieron al mismo tiempo ante eso, y todos parecían pensar lo mismo en ese momento. Deberíamos habernos quedado con Rey Demonio. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.